Muy buenos días. Por cierto, no está de más la gratitud para con Francisco José por la reflexión que nos propuso, que nos ofreció, creativa, sugerente. Lo he conversado inclusive con algunos de ustedes en la pausa, tanto por los contenidos, como también por la información. La recomiendo cuando se publique, si llega la que tengo conmigo. Hay notas, por ejemplo, las notas al pie 11 y 12 tienen un estupendo aparato crítico con muchísima data. Y por cierto, por las perspectivas que ofrece y los horizontes que abre. Parece que en ese sentido, no solo el título, ¿no? Respirar con los pulmones se oxigena, me parece que la formalidad general de la propuesta es eso, oxigenar. En tal caso, la gratitud tiene que ver también con eso. ¿Qué hago aquí en estos minutos? Me concentro, como de hecho de rigor, en algunos, pocos, muchos o asuntos, de los muchos que están allí, ¿no? en el texto, en la exposición, en la que algunas afirmaciones me han sorprendido gratamente, me estaban aquí en la versión original, y por cierto, procuraré, tras algunos muy breves aportes que complementen en algún sentido lo dicho, dejar algunas preguntas, inquietudes y abrir el juego para, como decía antes, para la conversación con toda la asamblea. Algo que no leí y que lo escuché recién, me pareció realmente muy rico, la apertura que implica pensar sinfónicamente como un propósito de la teología y en general como un propósito para pensar. Él lo refirió a la teología fundamental en particular, pero me parece que es realmente valioso. No solo dialógicamente, sino de forma así. En tal caso, también, ¿no? La invitación a abrir, ¿no? La mente, el corazón, los oídos. Me referiré a eso en un ratito a propósito del texto oriental. Algo que creo que apareció en el registro y en el clímax de la exposición, que está dicho textualmente en la contribución, que me parece muy provocativo y estimulante, es caracterizar el momento actual como un umbral. Es una cita que tomás de Janitón en el texto original y a la vez él mismo se refiere como un impasse, no para frisar el momento que vivimos ni tampoco para ponerlo entre paréntesis o en suspenso, sino como una motivación a investigar, a ocultar, a discernir, a comprometerse inclusive teológicamente. Me parece muy provocativo y muy estimulante. Y a la vez resulta, o me parece también muy interesante, reconocer, citando allí en el texto Bordón, y aquí lo dijiste también en ese marco general de la propuesta, a la sed religiosa actual como el foco principal de las reflexiones sobre la relación de Cristo con el Espíritu. ¿No? La religión no ha muerto, las religiones, la dimensión religiosa del ser humano y de las sociedades está viva, y esa sed es estimulante también para pensar las relaciones de Cristo con el Espíritu. Me parece muy rico. No obstante, me referiré también a estas constataciones de otro lugar más adelante. Creo que el título en sí mismo, ¿no? Lo que elegiste como acápite general, que de hecho también fue motivo de reflexión hacia el final, la epíclesis del Espíritu hace de la Iglesia un laboratorio de la resurrección. Si no entendí mal, es una cita tomada literalmente de Staniloae. Lo había puesto aquí en mis anotaciones, estéticamente vitalizante, es decir, bella y vivificadora. Bella y vivificadora. La Iglesia como lugar en el que se avanza hacia la resurrección, dice Staniloae, y ahí precisamente aparece la cita, es el laboratorio de la resurrección. Al menos
criteriológicamente, conceptualmente, ¿no? Más allá de cuánto podamos plasmar de ello. Pero efectivamente, esto me parece realmente bello y vivificador. Más aún, pocos renglones abajo lo citas textualmente, los miembros de la Iglesia van dando pasos hacia su propia neumatización. Por medio de esta espiritualización, adelantan en el camino hacia la resurrección con Cristo. Estimo que se trata de muy vivificador porque conseguimos de esa manera sumergirnos, ¿no?, en el Espíritu, nos bautizamos en Él, apropiamos críticamente aquel bautismo que recibimos y anticipamos así entonces la eternidad, ¿no? Ese lujo que nos permite la experiencia religiosa en el cristianismo. En tal caso, la elección para el título también es física. Hay un propósito que mencionás, lo reconoces en los textos del Magisterio, en la conclusión que entregaste, que para la cristología neumatológica actual, que me parece ser el gran propósito que te propones, para la redundancia, destacan, al menos, entre otros, algunos conceptos que me parecen muy valiosos. También apareció de algún modo implícito y en mayor o menor medida explícito en tu exposición ahora. El neuma y la palabra logos, compañeros, uno junto al otro, uno en el otro. La teología del neuma, soplo divino, como compañero de la pronunciación de la palabra logos. Creo que es también muy propositiva. De algún modo asoma también allí la posibilidad, quizás una axioma fundamental de la cristología neumatológica, para tenerlo en cuenta. Y lo dejo como inquietud para que en todo caso, si quieres, en algún momento te puedas explayar un poquito. Lo dices en la exposición, no hoy acá. Con palabras exageradas podemos decir que para el Hijo el Espíritu representa la regla de vida, mientras que el Espíritu tiene en el Hijo su Biblia. Buena imagen, más allá de lo que implica, naturalmente, un pensamiento que tiene que ver, creo, con esta dosis creativa de tu exposición, y ojalá puedas referirte un poco más. A propósito de lo que en la exposición es el parágrafo 3, creo que por donde arrancaste hoy aquí en la ponencia, lo de la carta, la elección de la carta, rescatarla, casi un rescatista. Él lo escribe en una de las versiones del texto, que es entre el mar de publicaciones del Magisterio de Juan Pablo II y las que sucedieron a él. Bueno, este texto es casi como una botella lanzada al mar, ¿no? De tomarla, ponerle valor, me parece un acierto. Es un verdadero proyecto de ecumenismo espiritual para nuestro tiempo, es una invitación pastoral, lo dice bien, de retiro pleno. Suscribo lo que decías, conocer al Oriente cristiano es una experiencia de fe, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Como dije al comienzo, nos abre, ¿no?, la mente, nos abre el corazón, nos hace, me parece, oyentes de la catolicidad, con el peso de la expresión, ¿no? No solo simplemente como algo que llega o de ruido. La catolicidad es mucho más de lo que a veces pensamos, decimos, ¿no? O inclusive vivimos. Me sorprendió gratamente lo que refería, no está en el texto, los llamamos divorcios que mencionaste, divorcios de Occidente, esos 5 que pusiste en el elenco de camellos. Me llamó la atención lo que decían acerca de sublime figura de papel, etc. Y ni que hablar del aporte, de la riqueza del aporte del arte cristiano y del arte que provoca el cristianismo, tal como lo mostrabas. Me decían inclusive quizás demasiado rápido, quizás podamos volver ahora sobre algunas imágenes, por lo que implican, ¿no? Por lo que dicen
visibilizan inclusive el invisible, ¿no? Y elocuentemente consiguen más de lo que las palabras llegan a escribir. Por fin, hacia el final, reconozco que esa sinergia de la teología contenida en los ritos de ambos pulmones en la exposición de Detienes, analizando las epiques y los prefacios, las plegarias, perdón, en ambos ritos, en Oriente y Occidente, verdaderamente hacen sentir y pensar que la Eucaristía es muy laboratorio de resurrección. Es lo decís muy realmente laboratorio de la resurrección. Alguien de ustedes me decía, me quedé con ganas de escuchar algo más a propósito de ese núcleo, ¿no? Tan fuerte que la Eucaristía, lo decía muy bien, que funda o que crea la humanidad, ¿no? Como del ser humano. Pues llegamos a ella solo para cargar las reglas. Bien. Solo a modo de aportes complementarios, muy breves, seguramente los conoces y efectivamente María o muchos más también, que tiene que ver con esa riqueza de la teología oriental o de las teologías orientales en relación a lo que podríamos considerar muy bien, como lo dices, la cristología neumatológica. Lo has dicho, de consenso unánime, la valía de la situación vital como fuente de la expresión religiosa y la expresión teológica, particularmente la liturgia, ¿no? Y los sacramentos, ¿no? Que son de una riqueza singular también en la tradición oriental. Y también la experiencia espiritual, entendida como experiencia mística, fundamentalmente. Allí me parece que el registro de la vida monástica, ¿no? El monacato, ha jugado un papel importantísimo, lo sabemos muy bien por la historia de los dogmas, justamente de la conformación de las afirmaciones de fe y las vivencias de fe. Y en tal sentido me parece que se logra, justamente desde esta perspectiva, esa superación de la dicotomía divorcio, institución, carisma, cuando, por ejemplo, el ministro ordenado se sabe servidor del Espíritu, y esa diaconía espiritual es la que legitima el ministerio, la que legitima el ministerio, la que le da crédito al ministerio. En tal caso, como digo, me parece que se conjuga muy bien y nos enriquece a nuestras teologías occidentales. Por fin, los aportes de la teología siria y de la teología armenia, que seguramente conocen bien, que a mi juicio, por ejemplo, a modo de aporte interesante, ofrecen lecturas muy interesantes en el contexto de la teología bautismal de la condición del Espíritu Santo como seno maternal del Hijo, como seno maternal del Hijo. En las relecturas, justamente, tanto de fuentes antiguas como nuestra canónica, da la impresión de que el Espíritu aparece allí dando a luz al Hijo, por ejemplo, en el texto conocido del bautismo, y a la vez a los neófitos, ¿no? Y entonces él reposa sobre él, lo recrea, recreando todo aquello que ha sido objeto de la creación en el momento original, ¿no? Y entonces la madre es el Espíritu, todo lo que implica, ¿no? La maternidad relacionada a él, referida a él, y la condición femenina en tal caso. Algunos inclusive, si no tengo mal entendido, hasta lo ubican segundo en la Trinidad, ¿no? Junto al Padre y el Espíritu, creando esto. Bien, había algo más para decir, pero va a ponerlo como ahora. Por fin, algunas inquietudes o preguntas. Tuve la sensación al leerlo, o la impresión, también escuchándote, que la mirada hacia la situación cultural actual, lo que ha devenido naturalmente del siglo XX que conocemos, ha sido dolorosísimo, cruel también nuestra realidad día a día. No obstante, deja un sabor acaso, ¿no? Un gusto a cierto, no quiero ser, cierto pesimismo cultural. Me da la impresión de que en algún sentido la lectura de, por ejemplo, las filosofías modernas y la imagen que mostraste inclusive del hombre
considerándose el centro del asunto, que de hecho sabemos desde el Renacimiento en adelante. Toda esa consideración, afirmaciones, por ejemplo, de los representantes de nuestra cultura, educadores de las nuevas generaciones, son hijos de náufragos, y la humanidad del hombre se abisma con ellos, y por eso no hay que extrañarnos que la Iglesia está en crisis, lo que dijiste a propósito de ello. O también otras afirmaciones que aquí quizás convenga matizarlas, o en todo caso integrarlas a otras. Pueden hacerlo ahora mismo, si te parece, que den, bueno, también registro de lo que ha sucedido también en estas últimas décadas, que dan cuenta de logros, de alcances, de valores culturales, que me parece son también sintomáticos, ¿no?, de lo que la teología, y aún de la teología neumatológica, se puede hacer cargo, ¿no?, o a la vez pueda hacer objeto del texto. No digo que no lo consideres, no obstante, me dio la impresión, tengo esa sensación en la lectura del asunto, ¿no? Y pienso en áreas de conocimiento de la biología, la psicología, la ciencia de la medicina, por poner algunos ejemplos, o la historia, las ciencias políticas, la sociología, etc., que nos entregan ni más ni menos que por saberes más allá de las formalidades, ¿no?, las sabidurías, ¿no?, de nuestros pueblos. Lo hemos también podido conocer aquí mucho a propósito del aporte de tanta gente. Sí, creo que convendría en ese sentido, ¿no?, registrarlas un poquito más explícitamente, un poco más explícitamente, para no balancear tanto la cosa. Cuando revisé el texto, y ahora usando el texto, sobre todo cuando lo revisé, me acordé de una jornada de trabajo que tuvieron hace casi 40 años, en enero de los 79, algunos profesores de teología fundamental y de dogmática en Alemania. Estaban entre los gente conocida, Angela Kelly, Helio Müller, estaba entre los recientemente fallecidos Lehmann, bueno, y Walter Kasper, que es quien edita el texto, lo conocido, el espíritu, aquí ahora la presencia del espíritu, aspectos de la neumatología. Cuando Kasper presenta la compilación, ofrece 4 asuntos, 4 ideas que me parece pueden servir también para el diálogo, que han estado en mayor o menor medida muy presentes en tu exposición y en la contribución. A propósito de qué tener en cuenta a la hora de mirar estos asuntos en relación al espíritu, la neumatología, la neumatología cristológica, la dimensión espiritual, bien desarrollada, muy explícita en tus apreciaciones. No me detengo en ella. Kasper refiere a la perspectiva histórica del asunto como algo nuclear. Esto es la necesidad de reconocerlo, sabemos todos, como la más fundamental y fundante de las criteriologías, al Cristo, de la historicidad, Jesús, que también mencionaba, la encarnación como ese dato que efectivamente es insoslayable. De tal modo que nada de lo que digamos y hagamos teológicamente, y incluso podemos vivir, no puede estar atravesado de historicidad. A propósito de ayer, de alguna manera, el diálogo que hemos tenido con algunos, la pregunta que me hago es si a veces nuestras proposiciones no están en algún sentido huérfanas de historicidad. Y en tal caso, sé que por la riqueza de tus los pensamientos y las reflexiones sobre el tiempo diacrónico y el tiempo sincrónico, nos hacen pensar claramente en la valía de este núcleo. Si reconoces, quizás proponiendo la pregunta de ayer para el trabajo en grupos, precisamente estímulos, indicios, impulsos históricos que efectivamente nos ayuden de alguna manera a trabajar en esta suerte de cristología neumatológica hoy, ¿no? Que lugares teológicos como lugar propio, se insinúa tener una pregunta al comienzo del diálogo con Agenor, por Michael, reconoce como bueno, muy importantes para esta cristología neumatológica. El tercer dato que ofrece allí Kasper es la llamada mediación especulativa, es decir, la necesidad de encontrar algunos criterios, o en todo caso conceptos, categorías que ayuden a mediar el discurso teológico. En ese momento la discusión era, por ejemplo, con el concepto de libertad concreta
Hegel, y entonces todo lo que implica libertad, liberación, el espíritu, la actividad y el discernimiento de los espíritus en la historia, etc. ¿Cuáles te parecen que sean las categorías, o alguna, más allá de lo que usted expresar, que a la cristología neumatológica de hoy nos ayude a pensar para un diálogo interdisciplinar? Eso quiere decir también, muy al comienzo, José Carlos, ¿no? Para no encerrarnos tanto. A mí me parece que entregas en la exposición de la contribución escrita, no sé si apareció tanto hoy, algunas, por ejemplo, las categorías sentimentales o llenas de sentimiento de la tradición rusa, de ternura y humildad, ¿verdad? Quizás puedes volver a algunas de ellas. Mencionaste la purificación de la memoria, me parece muy rica. Allí aparece también en la exposición la santidad de la mirada. Tal vez hasta algunas más, ¿no? O algunas más que consideres importantes, ¿no? Para no renunciar ni más ni menos a esa tarea que tenemos de dar cuenta, razones de esperanza, inclusive en el diálogo con otras instancias, ¿no? Con otros saberes. Y por fin, lo que denomina Ticaper la dimensión eclesial. Dirá, serán muy importantes siempre las mediaciones especulativas, conceptuales, categoriales, pero mucho más importante o más, y hasta convincente, sobreconvincente, si tenemos que casi traducir literalmente la expresión alemana, el testimonio o el testigo convencido, el testigo creíble, la credibilidad de la institución y de la vivencia del cristianismo. Lo sabemos muy bien, está bien herida, digo de muerte, pero herida en serio, precisamente esta credibilidad institucional en las iglesias. Si pudieras reconocer algunas voces o algunas señales del Espíritu, inclusive fuera de las iglesias, me parece que es el tiempo de la voz del Espíritu o de las huellas del Espíritu, aún en las sociedades que no comparten nuestra experiencia religiosa. Pienso para eso que pudieras quizás tenernos algunas, ¿no? De tal modo que, reconociéndolas, también podamos recrear desde la cristología neumatológica precisamente eso que nos hace tanta falta, que es credibilidad. Bien, entonces algunas preguntas y luego, si quieres, hacer alguna otra y después. Que sería imposible responder a todo porque ni siquiera pude leer todo el texto, siquiera para el trabajo y para la aportación. Y, bueno, ciertamente es que todos los temas están implicados en la cristología neumatológica. Pienso que puedo hacer esto. Primero, ver alguna imagen sobre específicamente qué es la cristología neumatológica, con eso cuando hablo ya. Luego, intentar algunas respuestas de lo último, después algunas preguntas, y luego vemos al final cómo anterior. Entonces, si está abierto. No sé más. ¿Pueden apagar la luz atrás? Sí. Aquí. A ver. No, un poco más. A ver, más. Este. ¿Se ve? Vamos, sí. Este esquema, de alguna forma, es las etapas de la relación de Cristo con el Espíritu, que han sido muy estudiadas por la teología contemporánea, muy comentadas por la patrística, y que hoy es un poco el centro de la reflexión sobre la relación de Cristo con el Espíritu. En realidad es un tema tan original como el cristianismo mismo, porque es
la visión de la historia de San Ireneo de Lyon. De alguna forma se diría así. Hay un centro de la historia que es la cruz, como decíamos al principio, de la historia de la relación del hombre con Dios. Y además, la cruz es el lugar en el que hoy se nos revela quién es el Dios trinitario. Los teólogos dicen que desde la economía vemos la teología. Para comprender quién es Dios por dentro, hoy la teología nos invita a que contemplemos el misterio pascual, quiero boda, fumar, casar, y contemplar en la cruz y la resurrección qué significa que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si la cruz es el centro de la historia, lo mismo que decíamos antes con el centro y la periferia, significa que la historia queda centrada absolutamente en dos partes: lo que precede al momento de la cruz y lo que sigue al momento de la cruz. Lo que precede, ¿qué es? Es la primera etapa de la relación de Cristo con el Espíritu, o cristología neumatológica, que es el Espíritu prepara a Jesús. El Espíritu prepara al Verbo. Y desde la creación, como dice San Ireneo, el hombre ya recibe el Espíritu para hacerse ser viviente, lo pierde con el pecado. Toda la historia de los profetas y del pueblo de Israel es la historia del progresivo crecimiento en el Espíritu Santo. Con los profetas el Espíritu está sobre la persona, en Cristo está en el interior. Entonces, toda la historia anterior a la cruz es la historia del Espíritu preparando la venida del Señor. Es un Espíritu sobre Jesús. Una segunda etapa centrada en la cruz y una tercera que sería a partir de la cruz. La que está centrada en la cruz es muy interesante. ¿Qué relación tiene la cruz con el Espíritu? Porque el Señor muere entregando el Espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y esto es muy curioso porque la cruz, esto lo tendría yo en otras imágenes para hablar de la historia del arte, pero sería otro curso entero que podríamos hacer también. ¿La cruz qué es? Fijaos que es el Hijo, porque es el Hijo del Padre, que se ha hecho hombre humanamente en una historia humana y que llega al culmen de su filiación en cuanto hombre. Es decir, Cristo es el Hijo desde toda la eternidad, pero hacerse hombre significa vivir la filiación divina en una biografía humana. Desde el nacimiento hasta la cruz. La cruz es el espacio de la filiación, es decir, donde se ve con más verdad y hondura que Cristo es el Hijo, es precisamente en la cruz. ¿Por qué? Porque si es el Hijo, es pura referencia a Dios Padre. Pero decir Padre en los momentos de la misión en Galilea es una experiencia de gozo. Y por eso, lleno Jesús del Espíritu Santo, ¿os acordáis? Exclamó: te doy gracias, Abba, Padre. Pero en el momento de la cruz hay la misma relación con el Padre, pero ya no en un contexto de gozo, sino en un contexto de dolor y de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo Hijo que se relaciona con el Padre, proclamando en el Espíritu, te doy gracias. Pero en este contexto, el Hijo dice Padre en el dolor más inmenso que pueda haber. En un dolor por el pecado del mundo, porque la cruz es el abandono del Padre por nosotros. ¿Veis? El Hijo va a descender al abismo de la muerte y del infierno y de la oscuridad donde estamos nosotros. ¿Para qué? Para recogernos a nosotros en la relación con el Padre, en el Espíritu, y devolvernos la vida. Resulta que ese gesto último del Hijo, entregó el Espíritu, es su oración al Padre, Abba. ¿Veis? ¿Por qué? Porque la palabra justamente es la enunciación en el Espíritu. No podemos tener una palabra sin Espíritu. La palabra escrita es la letra. Cuando la hablamos, le damos espíritu, aire, viento, vida a la palabra. En Jesús, la experiencia de llegar a la filiación total en la entrega del Espíritu, para Él es el culmen de su misión de Hijo. ¿Veis? No ha venido para otra cosa. En la cruz no le queda misión, no le queda mesianismo, no le quedan proyectos. Fijaos, ¿qué proyecto hay en la cruz? Ninguno. ¿Veis? Ni político, ni humano, ni religioso.
ni religioso, no tiene ningún proyecto posible, no tiene ni siquiera compañeros. Al pie de la cruz, María y el discípulo amado, algunas mujeres, pero los continuadores que siguen su misión no están, no tienen nada, ¿veis? Ese despojarse de vestidura es despojarse de todo. Es como si hubiera venido a hacerse hombre por una única razón, que se ve en la cruz: poder decir Padre en la desnudez total. ¿Veis? Y a veces nosotros pensamos en qué significa ser cristiano y lo llenamos de ideología. No, ser cristiano es decir Padre en el momento crucial donde ya no hay nada a lo que agarrarse. Padre. Y en Jesús, ese decir Padre es tan fuerte, tan total, como una llamita, ¿no? Que cuando encendemos la vela y se apaga la cera, el último resplandor es ¡pam! ¿Ves? Una iluminación fuerte y se apaga. Así es la cruz. Para él, decir Padre significa morir, y al revés, la muerte del Señor es una oración y una invocación diciendo Padre. ¿Ves? Para Jesús, decir Padre es morir, y él dice Padre, una oración en la que pone todo el Espíritu. O sea, ese Espíritu que llega desde la creación es el Espíritu que insufla, ¿veis la correspondencia? Que insufla Dios, el Señor Dios en Adán, para hacer de esa bola de polvo un ser vivo. Ahora muere para que nosotros veamos en qué hemos convertido el proyecto original de Dios, del hombre en el Espíritu. Si no hemos recibido el Espíritu, no lo podemos entregar. Jesús entrega el Espíritu que ha recibido Adán en la primera creación, y por tanto, resulta que el Espíritu Santo, con el que ha sido concebido en el seno de María, que le ha ungido en el Jordán, que le ha acompañado continuamente en la misión, como decía, es la regla de vida de Jesús. Jesús ve la voluntad del Padre en el Espíritu, lo cual significa que la norma de vida de Jesús es algo viviente. Es lo que tenían que ser todas las reglas de la vida religiosa. Algo viviente, algo en el Espíritu. ¿Veis? Se enfrían y se convierten en reglas muertas cuando salga el Espíritu. Pero la regla de vida de Jesús es directamente el Espíritu Santo. Es el que le va conduciendo hacia ese momento de la vida. Entonces, es el primer momento. La relación de Cristo con el Espíritu, parece que aquí el protagonista es el Espíritu, porque es el que conduce al Señor a ese gesto de la vida. Si entregar el Espíritu es morir, diciendo Padre, imaginaos que nadie le respondiese. Creo que mucha gente piensa, ¿sí? Si este hombre que era tan bueno, si es la bondad pura, él lanza la voz Padre y nadie le responde, entonces es verdad que Dios no existe. Y si hay una razón para el ateísmo, sería este extremo al que llega Jesús, el Hijo, diciendo Padre con todo el corazón, si nada le responde, vence la nada y somos seres para la muerte. Pero alguien le responde, ¿no? Lo sabemos, es la fe, es nuestra fe. Entonces, fijaos, si para el Hijo decir Padre es morir, el Padre le dice Hijo, Abba, bueno. Y cuando el Padre le dice Hijo, ¿qué sucede? La resurrección. ¿Sí? Claro, para el Hijo decir Abba es morir, para el Padre responder Hijo es devolverle la vida. Esa vida que el Hijo entrega muriendo es el Espíritu. Esa vida que el Hijo recibe del Padre resucitando es el mismo Espíritu. ¿Veis? Y comienza la segunda etapa, que es la nuestra, de la relación de Cristo con el Espíritu. Es hermoso porque veis, es una circulación del Espíritu. Curiosamente, como lo indican las letras del nombre de Dios, Yo, que es el Padre, Wau, que es el Hijo, es el ancla que se vincula a la tierra como un viento, la encarnación, y curiosamente el Espíritu Santo en el tetragrama divino apareciendo todo. Es el mismo esquema. ¿Qué significa? Y si la Trinidad, el Dios Trino, significase que Dios es eternamente lo que este misterio pascual nos representa. Es decir, y si solo pudiéramos comprender qué es el amor de Dios en la muerte y en la resurrección.
De esa forma, el diálogo eterno del Padre y del Hijo en el Espíritu se refleja plenamente en el misterio pascual. Nace entonces la siguiente etapa de la cristología neumatológica. Jesús es el hombre nuevo del Espíritu y ahora derrama el Espíritu que procede de él, ¿veis? Pero cuando todos los hombres, respondo quizá una pregunta, todos los hombres tienen el Espíritu porque han recibido el mismo Espíritu por la creación, ¿veis? Y todos los hombres tienen una vida religiosa valiosa, pero resulta que toda esta historia ha sido necesaria, lo dice el Evangelio de Juan. El Espíritu todavía no había sido entregado porque el Hijo no había sido glorificado. Es decir, el Espíritu que se derrama ahora desde la carne del Señor en los sacramentos de la Iglesia, en la Eucaristía y en el bautismo, es un Espíritu, digámoslo así, cristificado. O sea, el Espíritu, Cristo tomaba en el Espíritu la regla de vida, pero el Espíritu ha tenido que aprender qué significa una humanidad plena del Espíritu. El Espíritu no lo sabe, porque nunca el hombre ha acogido el Espíritu en plenitud. El Espíritu es la experiencia que Dios hace de la humanidad. ¿Veis? Y la hace en María, mujer plena del Espíritu, y en el Hijo. Es la humanidad plenamente espiritualizada. Por eso, el Espíritu que nos entregan es un Espíritu que sabe a toda la obediencia interior del Hijo. ¿Veis? Es un Espíritu que ha aprendido qué es ser hombre de cara al Padre en el Hijo encarnado. No hay más Espíritu que el Espíritu del Hijo. No puede haber otro Espíritu sino el Espíritu que nos hace hijos y que dice Padre, Abba. Y esta última etapa va desde la encarnación hasta la parusía, momento final, y por tanto, cada etapa en el tiempo de la misión está marcada por un crecimiento nuevo del Espíritu. Y en ese sentido, la Iglesia es un laboratorio de resurrección. La expresión está tomada de Staniloae, autor rumano, pero él la toma a su vez de Nicolás Cavasilas, que es el gran comentador de los sacramentos de iniciación cristiana. Un libro que sería otra vez para estudiar y para dar ánimo, porque de una gran esperanza. Y llega a decir que lo que es el seno materno para un niño que está naciendo son los sacramentos para los cristianos. ¿Ve? El que está en el seno no ve todavía el aire del mundo futuro. Pero imaginaos que de pronto entra una imagen, una visión del lugar al que vamos a ir, y es el nacimiento. Los sacramentos, dice, tienen lugar, sobre todo bautismo, Eucaristía y confirmación, en el seno de la Iglesia y de la humanidad. Y celebrar un sacramento significa abrir una ventana para que venga el aire de la resurrección, confirmar nuestra esperanza. Vamos hacia ahí. Y en ese sentido, laboratorio hermoso, ¿ves? Porque tenemos una imagen de esperanza. En los laboratorios se intenta, se recomienza otra vez, se cambia de modelo, ¿veis? Se tira lo que no vale o se recicla hoy y se recomienza siempre. Y es un laboratorio del Espíritu en el hombre. Por eso el ser humano nace de la Eucaristía. En este tiempo, que es el tiempo intermedio, porque lo decimos en la Eucaristía, ¿no? Decimos, a ver si me acuerdo bien. Líbranos de todos los males, y líbranos de toda perturbación mientras esperamos que se acabe la misa, porque el cura ha sido muy pesado y ya está bien. No es eso lo que decimos. Eso es lo que decimos. Perdón, el nombre del libro que mencionó recién sobre los sacramentos. La vida en Cristo. ¿De quién es? Y la vida de Nicolás Cavasilas. Entonces decimos, mientras esperamos que se acabe la misa, mientras esperamos la gloriosa venida, ¿y eso qué es? Eso significa algo. Tiene que significar, porque no hay ninguna palabra vacía, ¿ves? La gloriosa venida, mientras esperamos. Una moción de orden, Sí. porque se nos... Y me gustaría, haciendo uso de la autoridad de la Asamblea, que respondas a una cosa que te planteó Alejandro, que a mí también me dio la sensación, y es esa visión algo pesimista o unilateralmente pesimista de la modernidad, porque uno puede suscribir también esa mirada fuertemente antropocéntrica en la imagen de Alberto Durero, que se representa como Cristo, pero ya
sin la gloria. Si pudieses decirnos algo sobre tu mirada sobre la modernidad. Bueno, en último término, sabes que todo pensamiento parte de axiomas, y los axiomas últimos pues se toman como opciones. Y entonces, bueno, por supuesto que hay muchísimo de bueno en toda la modernidad. ¿Cómo no? No hay nada malo, porque justamente si la historia cristiana es laboratorio de la resurrección, en todo hay una elaboración que tiene que ver con la resurrección final, en todo. Incluso el pensamiento que pueda ser más negativo y más... es que no lo leí tampoco, pero yo me refería en general, no a la época moderna, sino a Heidegger. Es decir, yo pienso que, por lo menos en la situación española, gran parte de la concepción del hombre, de la filosofía, está basada en Heidegger, pero sobre todo en el último del gran naufragio en el mar del ser y de la nada. Y por eso digo que me parece que estos maestros, que son de una grandísima desesperanza interior, no es ni siquiera lo mejor de la modernidad, porque la modernidad es el proyecto de creación del humano, ¿no? Pero la última deriva me parece que es una desesperanza enorme. La muerte es un horizonte que no se puede salvar. Yo creo que ahí Heidegger naufragó profundamente y muchos de los maestros de esta cultura son náufragos. En ese sentido. Pero, para retomar simplemente una cosa, es esto. ¿Lo comento? ¿Sí? Mirad. Imagen típica del barroco. Este era el Renacimiento porque significa, decía yo, que las líneas geométricas de la proyección humana quieren imponerse en la vida, mientras que la vida para el cristiano no es perfecta, puesto que está habitada por el Espíritu. ¿Veis? Pero aquí no. Aquí es la razón humana la que geométricamente quiere entrar en las cosas. El arte barroco es esto. Esta es nada menos que la cúpula de San Ignacio, en Roma. Entonces, entráis en esta iglesia, ¿qué veis? Un espacio del Renacimiento que está construido según las normas estrictas y los módulos de la proporción griega. Es decir, la arquitectura es la proyección de un mundo, es la construcción del mundo. Y se construye el mundo con qué ideal? Otra vez, el ideal griego de una perfección racional medida. Es muy curioso, ¿cuál es el efecto? Que entráis y os parece que estáis en un salón francés, pero no en una iglesia. ¿Dónde queda lo religioso? Lo religioso en un espacio humanamente perfecto, ¿sabéis? El único lugar que puede tener es arriba. Tiene que volar. Tiene que volar. No puede ser. Una iglesia gótica nunca es perfecta. Siempre hay un desperfecto en la perspectiva. Por eso está Dios dentro. Pero en una iglesia humanamente perfecta, Dios no está. No puede ser. Y hay que mirar arriba. Y fijaos en el arte barroco, mirar arriba en cosas que no existen. Y esto es peligrosísimo, ¿veis? Porque ya lo religioso empieza a convertirse en un elemento aéreo. ¿Veis? Es el nacimiento de la televisión y del cine. Aquí. A mis amigos jesuitas se lo digo y inventasteis el cine con el arte del Renacimiento. Se pone violento. Pero entendéis, un espacio humano o una concepción del hombre, según las perspectivas griegas, del modelo ideal que tenemos que imitar, que es imposible, lo religioso arriba. El dualismo, y esto es curioso porque es lo mismo, esto es muy bonito, es justamente de Rafael. Yo supongo que de Rafael no pensaría en lo que voy a decir, pero lo pensamos nosotros que vemos fuera. Fijaos, ya el cuadro está dividido en dos partes. Una que es la parte humana y otra la parte divina. La parte divina perfecta, una gran armonía sobre los apóstoles, el coro de los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es un intento de cristología neumatológica abortada. ¿Por qué? Porque fijaos, el mundo real, que es el mundo nuestro, es un mundo con la lógica del renacimiento y de la geometría humana. En el altar está la Eucaristía. Pero qué curioso, nadie adora el misterio. Nadie. Nadie.
sino que se limitan los de la derecha y la izquierda, o izquierda-derecha, depende del espectador, se limitan a discutir sobre el misterio. Es verdad, el misterio es el centro, porque es la Eucaristía, pero primero, ya no une nada y no hace que el hombre salga de sí en la adoración. Al revés, divide en escuelas. Son agustinianos, platónicos, que indican a la idea, aristotélico-tomistas, que indican a la realidad. La Eucaristía, el misterio cristiano en general, se convierte en esta época en un objeto de disputa teológica. El misterio se convierte en conceptos, entre escuela y escuela. Se parte el misterio en conceptualidad. Curioso. Fijaos, el cuadro del frente es justamente la academia y está pretendidamente hecho así, ¿ves? En la academia. O sea, os dejo de lo que decía. Ahora, antiguamente es el misterio cristiano con su integridad eucarística el que da lugar a una cultura transfigurada. Ahora no. Ahora es lo humano fuera de la Iglesia, concebido como un modelo perfecto, el que tiene que dar cuenta de lo cristiano. ¿En qué se convierte lo cristiano? En una filosofía. Es lógico. Solamente ver esto, bueno, no. Acabo con esta imagen solo. Mirad qué distinto. No lo voy a explicar, esto será para otro año, pero veis, es lo mismo. Es el círculo divino, lo humano en el altar, pero aquí está el mundo divino por arriba, el mundo humano por abajo. Aquí el mundo humano está dentro del divino. Dios abre un espacio dentro de sí para que quepa interiormente la creación. Pablo, Sí. ¿querés hacer una pregunta? No sé si podemos pasar como a otro tema. La división o la distinción de los dos pulmones Oriente y Occidente replica de algún modo la del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, y las grandes tradiciones cristianas de Europa siguen esos modelos, Europa del Oriente, Europa del Occidente, y eso se refleja incluso a nivel histórico en el conflicto Oriente y Occidente. Nosotros hemos tomado conciencia, ayer lo puso en relieve Agenor, que el conflicto es norte-sur, como que los dos pulmones parecieran, contando con la pluralidad cultural que hay en el sur, como una comparación insuficiente. En el sur, en América Latina, nosotros no nos acabamos de comprender Occidente. Cada vez cobramos más conciencia de que no somos Occidente, porque la mirada eurocéntrica está siendo discutida. Sí. En África me imagino que igual, y en el antiguo, lejano Oriente también. ¿Cómo se puede reeditar la visión tuya en una pluralidad pulmones? Sí. Simplemente digo lo siguiente: Oriente y Occidente aquí no son dimensiones geográficas, y entonces tampoco norte-sur lo es. La propuesta es una tipificación de las distintas tradiciones apostólicas de la Iglesia recibida de los apóstoles, en la cual puede encontrarse que en Argentina pues tengáis elementos de la visión tipificada como occidental o elementos de la visión oriental. Lo ideal sería que el diálogo ecuménico y teológico se encaminase primero a la recepción y comprensión profunda de cada una de estas tres, te voy a decir ahora, dimensiones de Oriente y Occidente, y después integrarlas en una visión unitaria. Mirad, este mapa lo dice muy bien. Tenemos un Occidente por aquí, que sería, en cuanto a historia, en cuanto a tipo de recepción cristiana, vamos a ponerlo en el misterio pascual. Este Occidente está centrado en el misterio de la cruz. La cruz. Jueves Santo, entonces, ¿no? Entonces, el Occidente típico en nuestra religiosidad, en nuestra cruz, es la cruz.
el efecto real de la salvación, la preocupación por la historia de los hombres, la historia concreta, los sufrimientos reales. Todo eso sería occidental. No es que no esté en lo oriental, pero en lo occidental como tal predomina el misterio de la cruz. En este otro oriente, que sería el mundo ortodoxo, los padres grandes de la Iglesia, Rusia, Rumanía, Grecia, etc., está claro que es el mundo de la resurrección. Es en su visión de la fe, de la concepción de la historia y del Espíritu Santo, un mundo centrado en domingo de resurrección. El domingo de resurrección. ¿Veis? Y justamente este sería uno de los signos de los tiempos del Espíritu que hoy están emergiendo. Todo el resto que queda, que nos es absolutamente desconocido. Porque en primer lugar, siempre estuvimos en guerra con ellos. Y en segundo, lo del Islam ha arrasado absolutamente con todo. Esta es la iglesia del oriente del oriente. ¿Veis? El oriente del oriente sería la iglesia caldea, que como tal es una iglesia que nunca ha tenido un Constantino. Es decir, nunca ha sido una iglesia reconocida. Siempre, hasta estos momentos y de forma trágica, ha vivido en la clandestinidad o como perseguida. Y por eso, fijaos qué curioso y qué bonito, su elemento de discernimiento es que ella es la iglesia del sábado santo. ¿En qué sentido? Sintetizando y terminando. El occidente tiene una misión histórica. Somos occidente porque tenemos una misión del espíritu, ocuparnos de la historia concreta de los hombres. Oriente tiene una misión específica apostólica, señalar a los hombres la belleza de la memoria y el evento de la resurrección y de la escatología. Y esta iglesia, que ya casi ni siquiera existe, o existe dentro de la nuestra, ¿qué misión tiene? Fijaos, lo dicen ellos. Cuando alguien es asesinado o cuando hay una persecución seria de los cristianos, su respuesta inconsciente, porque es su formación espiritual, vocacional, es la siguiente. En este mundo yo no he podido predicarte el Evangelio ni decirte la verdad porque no me has dejado. Entonces, cargo contigo para el Sheol, es decir, para el mundo de la misericordia en la muerte, cargo contigo para que, teniendo misericordia de ti, yo soy la víctima, tú eres el verdugo, Dios me mire a mí y te perdone, y pueda hacer en el Sheol, es decir, en el mundo de la muerte, lo que no he podido hacer en el mundo de la vida. Fijaos que es interesantísimo, porque significa entonces que la historia de los hombres no se agota con los que estamos vivos en el presente. También en esto somos muy egoístas. Emergemos en la historia, tenemos vida porque hay millones y millones que nos han precedido y que hay que rehacer interiormente en la memoria espiritual, de la memoria espiritual de la humanidad, la que tiene que ser curada en el perdón, en el trabajo de unos y de otros. Y para esta iglesia entera, cuando alguien muere, en Occidente decimos que descanse en paz. ¿Por qué? Porque hemos trabajado tanto en este mundo con la cruz que necesitamos descansar. Aquí no, aquí no. Cuando alguien muere dice, ahora es cuando te toca comenzar a trabajar, porque tienes que rehacer la memoria espiritual de la humanidad entera, desde Adán hasta el último verdugo que te la daba esa noche. Es interesante. Gracias porque tuviste ideas y palabras. Perdón porque no había podido hablar. No, pero una propuesta fue ahora al mediodía hacer algunas de las mesas temáticas de gente que se quiere reunir a conversar de temas afines, que